Ese tema, titulado María Antonieta, versa sobre la Revolución Francesa, el liberalismo y el nacionalismo. Para comenzar con el punto 1 debemos tener en cuenta algunas características principales, la teoría básica política sobre el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo es una teoría política encabezada y creada por el filósofo británico John Locke. Es considerado el padre del liberalismo político. La palabra liberalismo procede de libertad, y es que John Locke pensaba que el ser humano debía tener libertad para vivir como quiera. Él se basa en que tenemos una serie de derechos naturales o inalienables, es decir, unos derechos que tenemos por nacimiento y que no se nos pueden arrebatar, como son la vida, la libertad, la salud y las posesiones, las propiedades. El liberalismo también piensa que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben estar separados y que debe imperar la soberanía popular. Esto es, que el pueblo, la nación, debe ser capaz de elegir a sus representantes políticos. Por supuesto, todo el mundo debe ser igual ante la ley, ya que, como sabéis, los nobles no respondían ante la misma justicia que las personas del tercer estado, por ejemplo. Otros principios que ellos valoran como muy importantes son la libertad de la expresión, la libertad de prensa, es decir, poder publicar en la prensa, en los periódicos, lo que uno quiera, y la libertad de religión. Nadie debe ser obligado a seguir una cierta religión. Esta ideología, la del liberalismo, va a ser muy seguida por la burguesía, sobre todo por la burguesía media. Por otro lado, el nacionalismo es una teoría en la que debemos distinguir en principio los conceptos nación y Estado. Mientras que un Estado es un concepto artificial en el sentido de que son unas fronteras con un gobierno propio y unas instituciones, la nación es un término más, podríamos decirlo, abstracto, porque agrupa a un conjunto de personas, a una serie de colectivos que se sienten identificados por unas raíces históricas, por una lengua, unas costumbres, una cultura, una religión. Es decir, son gente que se sienten parte de un mismo colectivo, ¿vale? De una misma nación, de un mismo grupo. El Estado y la nación no tienen por qué coincidir, es decir, hay estados plurinacionales, hay estados en los que se dan muchas naciones distintas, como por ejemplo España. Tenemos distintas naciones, por ejemplo la nación catalana, la nación vasca, la nación gallega. En Europa en el siglo XIX ocurría esto muy frecuentemente. Muchas veces la nación no se correspondía con el Estado. El nacionalismo, por lo tanto, es un movimiento que reivindica esa identidad nacional, es decir, la pertenencia a un mismo grupo y exaltar esa pertenencia, ¿no? Realzar esa pertenencia. Puede ser integrador o unificador o desintegrador o separatista. El primer tipo, el integrador o unificador, significa que queremos unir en un mismo estado gente de la misma nación que se encuentra dispersa. El ejemplo más claro que yo siempre pongo es el País Vasco. Existen vascos en España y vascos en Francia, el País Vasco francés. Bien, pues si hubiera, que de hecho lo ha habido, un movimiento que pretende unificar a los vascos de un lado de la frontera y de otra en un mismo estado, estamos hablando de un nacionalismo integrador. Por otra parte, el desintegrador es el separatista, cuando una nación se quiere separar de un estado, por ejemplo, lo que ocurre en ciertos sectores de la política de Cataluña respecto al resto del estado español. A veces el nacionalismo puede derivar en independentismo, es decir, si ya, digamos, las ideas están más fijas y esa nación se quiere separar de un país, pues ya hablamos de independentismo, que es un movimiento que, como bien sabéis, todavía se mantiene, aunque surge en el siglo XIX.
algunas veces el liberalismo va unido al nacionalismo, es decir, las dos teorías van juntas. Por ejemplo, hay algunas naciones que se quieren independizar de un estado o quieren formar un estado nacional y al mismo tiempo lo hacen también para librarse de una monarquía absoluta o de dejar atrás el absolutismo y el antiguo régimen. Vamos ahora al punto 2, la Revolución Americana. La Revolución Americana es un eco, es un reflejo de la Revolución Inglesa, que ya estudiamos en el tema anterior, y forma parte del ciclo llamado de revoluciones atlánticas. De Inglaterra la revolución salta a las colonias británicas, después a Francia y posteriormente a las colonias españolas en Latinoamérica. Bien, pero centrándonos, ya sabemos que Inglaterra tenía una serie de colonias, 13 en concreto, en Norteamérica, en la costa este, y estas colonias pues se habían visto bastante discriminadas por la metrópolis, es decir, por Londres. Había ocurrido la Guerra de los 7 años y en esta guerra América había sufrido las peores consecuencias. Estados Unidos, bueno, todavía no se puede llamar Estados Unidos realmente. Las colonias se habían visto muy afectadas en esta guerra de los 7 años, como digo, 1756-1763, que enfrentó a Inglaterra junto a las colonias contra Francia y España. Fue una guerra por la dominación, sobre todo del continente norte europeo. Las colonias pagaron, digamos, los platos rotos de la guerra y se les subió los impuestos, sobre todo los impuestos sobre los sellos, sobre el papel, sobre el té. Y a falta de representación de las colonias en Londres, los colonos se vieron muy abandonados y pagando estos impuestos de una guerra que a ellos no les merecía la pena y ellos no se habían buscado, sino que Inglaterra los había llevado de la mano al conflicto. Se empieza ya a propagar el lema de no taxation without representation, es decir, no impuestos sin representación, porque los colonos no tenían representación en el Parlamento de Londres. Uno de los primeros incidentes que van a ocurrir en las colonias es el motín del té de Boston. Los colonos, vestidos y disfrazados de indios, de nativos americanos, sabotearon un cargamento de té de un barco y lo tiraron al mar. Este acontecimiento, el motín del té, era como protesta a la subida del precio del té, que era la bebida principal y favorita de los colonos. Inglaterra se tomó esto como un desafío y evidentemente envió sus tropas a las colonias y actuó con bastante represión. Es lo que llamamos la masacre de Boston en 1770. Los casacas rojas, que era el ejército del rey, el ejército británico, atacaron a una multitud de colonos que se estaban manifestando pacíficamente en Boston. ¿Pero no sería mejor rendirse a los británicos? ¡Jamás! Pero ese niño es estupendo. Me ha hecho querer saber más sobre los fundadores del país. ¡A la biblioteca! Sí. En este clima de confrontación y de tensión permanente entre los colonos y los británicos, se produce un acontecimiento clave, un punto de inflexión, que es la Declaración de Independencia en el Congreso Continental celebrado en Filadelfia. Los llamados padres fundadores, como Livingstone, Franklin, Sherman Jefferson o John Adams, se reunieron en este congreso y proclamaron la independencia unilateral de las colonias norteamericanas. Es decir, fue una independencia sin contar con el beneplácito o sin la aprobación de Inglaterra. Lógicamente, los ingleses se volvieron a tomar esto como un desafío y esto aumentó todavía más las tensiones, dando comienzo a la Guerra de la Independencia o la Guerra Revolucionaria. Esta guerra, que va a marcar mucho la historia del futuro Estados Unidos, va a transcurrir entre el 75 y 1783 y va a enfrentar a los rebeldes contra los patriotas. Los que llamamos los leales a la corona y los patriotas americanos, ¿vale? Cuidado con este término. España y Francia van a participar también en la guerra, en el conflicto, intentando sacar tajada contra Inglaterra, que en esta época ya era la potencia hegemónica.
y van a apoyar a los rebeldes, a los colonos. Bien, hay una anécdota que dice que la catedral de Málaga no se terminó por esta guerra, es decir, que mucho dinero de la España de Carlos III fue desviado para pagar ejércitos allí en América, ¿no? Con la declaración de independencia comienza entonces la guerra, esta guerra de independencia o guerra revolucionaria, y va a ser George Washington el que va a liderar las tropas de los colonos, puesto que era un gran estratega militar. Ya sabéis que Washington se va a convertir posteriormente en el primer presidente de Estados Unidos. Esta es una imagen de la declaración de independencia en el Congreso de Filadelfia. La guerra se va a saldar tras una serie de batallas con la victoria de los colonos. Inglaterra va finalmente a aceptar en 1783 la independencia de las colonias de Estados Unidos, que ya se van a llamar Estados Unidos de América, y luego ellos pues se van a empezar a organizar. Van a crear una constitución para organizar un sistema político basado en una república federal, es decir, no va a haber monarquía. Ellos renuncian a la monarquía, sino que van a tener un presidente. La república federal está basada en los principios de la Ilustración, es decir, la libertad, la igualdad, la separación de poderes. Como se puede ver en este esquema, los poderes están separados, es decir, los americanos ya no viven en el absolutismo, siendo el poder legislativo del Congreso, el ejecutivo del presidente elegido cada 4 años en unas elecciones, y el judicial en manos de los tribunales, del Tribunal Supremo. Esta constitución fue una constitución muy moderna y va a inspirar posteriormente a otras constituciones. La revolución americana va a inspirar después a otras revoluciones, y es que América tuvo un sistema bastante innovador, ya que eran estados semi-independientes, pero unidos por el presidente y por la capital, que es Washington. Es decir, los estados podían decidir en algunas cosas, pero en otras dependían del presidente, tal como es en la actualidad. Sin embargo, quedan algunas lagunas ahí pendientes dentro de lo que es los nuevos Estados Unidos, y es que va a seguir siendo una sociedad esclavista y con mucha discriminación, ¿no?, hacia los esclavos negros, sobre todo. Una sociedad además muy tradicional, muy conservadora y marcada por la tradición. Son los contrastes, ¿no?, de un país recién creado que todavía va a tener muchos lastres de la antigüedad.